Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos un día más a Meditando la Palabra de Dios. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Vamos a iniciar orando en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de los cielos, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por un hermoso día más que nos das de vida. Nos has permitido levantarnos, abrir nuestros ojos. ¿Cómo no alabarte, Señor? Como la sierva que anhela el agua fresca, el agua cristalina. Así en esta mañana, Señor, nosotros te buscamos, te alabamos, te bendecimos y te decimos que te amamos, Señor. Le invito a unirse conmigo y alabe al Señor en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. A la hora que sea que usted está viendo este video, usted alabe al Señor, bendígale por el don de la vida, porque a usted y a mí nos ha permitido abrir nuestros ojos, nos ha permitido alimentos en nuestra mesa. Bendito sea, Señor, porque bendiciones son de tus manos lo que recibimos. Bendito sea, Señor y Padre providente, por todo lo que tú a diario nos provees. ¿Cómo no ser agradecidos contigo? ¿Cómo no decirte que te amamos, Señor? Grande eres, tu misericordia es grande, tu fidelidad es eterna, Señor. Bendito seas, alabado seas. Amado Dios, amado Señor, en esta mañana te pedimos que nos envíes la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, ven, Señor y dador de vida, ven, Señor y dador de las gracias, ven, Santo Espíritu de Dios, ven a derramarte en esta mañana, ven a llenarnos de esa presencia tuya, de esa agua fresca, de esa agua viva, ven a sellarnos con esa unción tuya, ven a darnos esa frescura de tu presencia para que nosotros podamos en este día reconocer que somos templo tuyo, habitación tuya, morada tuya. Y así, Espíritu de Dios, al sabernos habitados por ti, comenzar una relación, Espíritu Santo, contigo, una relación contigo, Espíritu de Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Bendito seas, Espíritu de Dios, alabado sea. Mamita María, gracias porque tú estás aquí orando como estuviste en Pentecostés. Tú estás aquí orando con nosotros en esta mañana. Bendita seas y alabada seas por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor que en esta mañana, a través de los medios de comunicación, nos permite poder encontrarnos a usted y a mí en este nuevo reflexionar de la palabra de Dios. Ahora vamos a meditar en una frase: somos templos del Espíritu. Somos templo del Espíritu de Dios. Y para ello le invito a ir a la Sagrada Escritura, a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos leído, mis queridos hermanos, 1 Corintios 3:16 y lo leímos hasta el versículo 17. Nos dice la palabra de Dios: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno, nos dice el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Sabemos, mis queridos hermanos, que tenemos un templo físico, que es la iglesia, donde nos reunimos, donde nosotros como asamblea, pueblo de Dios convocado por el mismo Dios,
vamos a reunirnos. La iglesia, por tanto, como edificio, es el lugar del encuentro con Dios. Es el lugar donde nosotros nos reunimos para darle culto a Dios, para celebrar nuestro culto de agradecimiento, el culto por excelencia que nosotros le podemos dar a Dios. Es la Santa Misa, es la asamblea eucarística. Ahí nosotros nos reunimos para rendirle todo honor y toda gloria a aquel que vive y que se quiso quedar oculto en ese pedacito de pan, todo un Dios poderoso contenido en ese pedacito de pan. Y ahí junto a María Santísima, que es la primera orante, la madre de la Eucaristía, nosotros como pueblo nos reunimos. Pero ahora también el apóstol Pablo viene a decirnos que nosotros mismos somos templo, somos esa iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Tú y yo tenemos la iglesia como templo físico, pero también nosotros somos templo espiritual del Espíritu de Dios. Y así nos lo enseña la iglesia. De ahí que hoy día, en esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, ha estado de fama y ha estado de moda esa frase en las redes sociales, donde la iglesia nos dice: se han cerrado las iglesias, pero se han abierto las pequeñas iglesias que son nuestros hogares. Se ha cerrado la iglesia, el templo visible allá de nuestra fe, pero se han abierto los templos de cada hogar, porque también el catecismo nos enseña que nosotros somos la iglesia doméstica, la primera iglesia, somos nosotros, nuestro hogar. Y ahora nos dice el apóstol que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Entonces vamos a partir de la siguiente idea. El Espíritu habita en nosotros. Por el bautismo, el Espíritu habita en nosotros. Y la función del Espíritu Santo, una de las funciones es santificarnos y es darnos vida. Así lo decimos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Señor y dador de la gracia, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Así profesamos cada vez que hacemos el credo, que es nuestra fe. Y entonces, mis queridos hermanos, ahora nosotros estamos conscientes de que el Espíritu de Dios es el que da la vida. Y así nos lo dice San Juan 6:63. El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. El Espíritu habita en cada creyente, y creyente viene de creer, creer en Jesús, creerle a Jesús. Tú y yo somos creyentes cuando creemos en Jesús. Somos cristianos cuando creemos en Cristo. Somos evangélicos cuando creemos en el Evangelio. Eso es ser evangélico, creer en el Evangelio de Jesucristo. Cristianos, creer en Cristo. Y somos católicos porque nuestra iglesia es universal. Esa fe que creemos, esa fe que profesamos está universalmente por todo el mundo. Por eso es católico, por eso es católica, porque es universal, tiene universalidad en el mundo. Y aparte de eso tiene unidad de fe, como nos dice Efesios 4. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Dios Padre de todos. Mis queridos hermanos, ahora estamos meditando en esta frase. Somos templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de la verdad, nos dice San Juan 14:17, que reflexionábamos días pasados, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque vive en vosotros y está en vosotros. Por eso es que somos templo. El día de ayer veíamos que el Espíritu ha venido para santificarnos, ha venido para estar en nosotros con una función de santificar nuestra vida.
ha venido para darnos gracia y paz. Gracia y paz viene a darnos el Espíritu de Dios a nosotros, a nuestra vida. Y ahora estamos meditando por qué es que el Espíritu Santo viene a nosotros a darnos esa gracia, a darnos esa paz. Porque nosotros somos su templo, somos su habitación. Así, y ahora Pablo, a tono de exhortación, a tono de como que si acaso se nos ha olvidado, viene, y no es Pablo, es el mismo Dios el que viene ahora y nos dice: Gilma, María, Juan, Pedro, Juana, o cual sea tu nombre, que el Señor sí lo conoce, te dice: ¿acaso tú no sabes que sos templo mío? Te dice Dios. A mí me dice: ¿acaso, Gilma, no sabes que sos templo mío? Y a ti te dice: ¿acaso no sabes que eres templo mío? Te dice Dios. ¿Acaso se te ha olvidado? ¿Acaso no te recuerdas que el Espíritu está en ti? El Espíritu Santo, mi Espíritu, te dice Jesús, está en ti. Y nos dice el versículo 17, vosotros, tú, yo, somos ese templo del Espíritu de Dios. Y un templo habitado por el Espíritu de Dios debe de ser un templo vivo, un templo lleno de la gloria de Dios. Nos dice el Antiguo Testamento que cuando la gloria de Dios bajaba, ese templo se llenaba de luz. Y era tanta la luz, nos dice el profeta Ezequiel, que no se podía entrar al templo por la luz que había de la gloria de Dios. Y nos dice Efesios 2:22 que en ese espíritu nosotros hemos sido edificados para morada de Dios. El Espíritu Santo ha venido a edificar en nosotros un templo para morada del Espíritu de Dios. Ha venido a darnos esa vida, ha venido a darnos la plenitud. El Catecismo de la Iglesia nos dice que nosotros hemos recibido en el bautismo una unción. Recuerdan que hemos venido viendo los símbolos del Espíritu Santo. Ayer veíamos el agua, que el agua nos lava, nos purifica, el agua del bautismo, y que hemos recibido la vestidura blanca. También otro simbolismo del Espíritu Santo, otro símbolo, es la unción. Y la unción era propia. Desde el Antiguo Testamento se ungían a los reyes con el óleo, con el aceite, para saber que esa persona era separada, era consagrada, era propiedad de Dios. En el bautismo nosotros hemos sido sellados, hemos sido separados para ser hijos de Dios. Nos dice el Catecismo en el numeral 695 que Cristo, la unción primera realizada por el Espíritu Santo, es la de Jesús. Nos dice en el segundo párrafo del numeral 695, la unción primera realizada por el Espíritu Santo es la de Jesús, Cristo. Mesías en hebreo significa ungido, ungido del Espíritu de Dios. Eso significa Mesías en hebreo, ungido del Espíritu de Dios. Nosotros también en el bautismo hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, para ser su templo, para ser su morada, para ser su habitación, para ser hijos de Dios, para ser morada de Dios. Él está en nosotros, Él vive en nosotros, por eso nosotros le conocemos. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está mi templo? Si yo soy templo del Espíritu de Dios, ¿cómo irradio? ¿Cómo manifiesto
esa plenitud del Espíritu Santo dentro de mí. Si Jesús ha venido y ha derramado su Espíritu en mi vida, en todo mi ser, a través del bautismo, a través de la confirmación, a través de alimentarme con la Sagrada Eucaristía. Si frecuentemente yo acudo al sacramento de la reconciliación, donde si he fallado, vuelvo a reconciliarme con Dios para entablar una nueva relación con mi prójimo al que le he fallado, para entrar en comunión con mi prójimo, si me he arrepentido, si me he reconciliado con mi prójimo y también conmigo misma. Si estoy en esa unión, en esa paz y gracia de Dios, ¿cómo está mi templo? ¿Cómo estoy irradiando a mi alrededor esa gracia? A veces los frutos que estamos dando son frutos muertos, son frutos amargos, son frutos ácidos, no son frutos propios del Espíritu de Dios. Pero mi hermano, mi hermana, el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. El Espíritu Santo quiere venir a darte vida, a darte lo que a ti te falta. Y yo te invito a que vayamos juntos a la palabra de Dios, al libro del profeta Ezequiel. Vamos juntos a leer en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, 3:10, para que tú veas lo que el Espíritu Santo, siendo nosotros templo, morada, habitación, siendo nosotros edificados para hacer ese templo, morada suya, y siendo que nosotros le conocemos y que Él vive en nosotros. Te invito a que leamos lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. Ezequiel 37 del 3 al 10 me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos, les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, dirás al espíritu: así dice el Señor Yahvé. Ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si seguimos leyendo, el profeta Ezequiel, que es el que nos está transmitiendo esta palabra, y que a quien Dios le ordena profetizar sobre ese valle de huesos secos, nos dice que el Señor le muestra que ese valle de huesos secos es la casa de Israel, es el pueblo de Israel, que es templo de Dios, que es el pueblo adquirido de Dios, pero que parecen muertos, parecen cadáveres. ¿Cómo puede uno, estando vivo, parecer un cadáver ante los ojos de Dios? ¿Cómo puede uno, tú y yo, estando con vida, parecer muertos ante Dios? Pues sencillo, cuando dejamos de dar los frutos del Espíritu Santo, para los cuales Dios Padre nos ha adquirido como sus hijos. Hemos venido viendo que Dios nos ha elegido para ser sus hijos. A través de la palabra, el Señor en esta
cincuentena pascual que hemos venido desde el domingo de resurrección, todos los textos bíblicos nos han venido mostrando de la liturgia de la iglesia, cómo la iglesia primitiva, la primera comunidad, ha sido conducida, dirigida en la evangelización por el gran protagonista que es el Espíritu Santo. Es el protagonista de la evangelización, es el motor, es el alma que mueve la iglesia. Y hemos visto cómo Jesús ha venido instruyendo a los apóstoles y diciéndoles la importancia de guardar la palabra. El que me ama, nos ha dicho, guarda mi palabra. El que me ama, guarda los mandamientos, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Nos ha mostrado que él es el buen pastor, que él es la puerta, que él es el camino, la verdad y la vida, que él es la luz, él es la plenitud, él es el gran yo soy. Él es el pan de vida, que todo lo que tú y yo podamos necesitar para tener vida, lo encontramos en Él. Pero es necesario creerle a Él, creer en Él, buscarle a Él. Ahora nos dice, meditando esta palabra, que somos templo de Dios, que somos templo y habitación del Espíritu de Dios y que el Espíritu está en nosotros. Por tanto, vamos a partir de una idea y vamos a quedarnos con 3 puntos. 3 puntos claves que deben de servirnos para reflexionar, para ir nosotros todos los días meditando en cómo está ese templo. La idea es que el Espíritu habita en nosotros. Por tanto, somos templo del Espíritu. Ahora, punto número 1 es que nosotros le conocemos porque vive en nosotros. Y paralelo está que el mundo no le conoce ni le puede recibir. Cuando hablamos del mundo y que el mundo no le puede recibir, estamos hablando no del mundo en sí como creación, porque el mundo en sí como creación es obra de Dios, es creado por Dios. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del mal que se mueve en el mundo. El mal no le puede conocer, el mal no le puede recibir. El pecado, si yo estoy en pecado, no le puedo tener. Tengo que reconciliarme con él. Dice que yo le conozco porque vive en mí, está en mí. Y ahora viene y me dice, punto número 2, ¿se me ha olvidado que soy templo de Dios? Templo del Espíritu. Primero me dice, punto número 1, yo le conozco y él vive en mí. Punto número 2, se me olvidó que soy templo del Espíritu de Dios. Y punto número 3, he sido edificado como morada del Espíritu. En esas 3 ideas centrales yo te invito a que meditemos. Primero, que nosotros le conocemos y Él vive en nosotros. Le conozco y vive en mí, si lo hacemos de una manera personal. Le conozco y vive en mí, punto número 1. Al Espíritu Santo que habita. Le conozco y vive en mí, punto número 1. Punto número 2, soy templo de ese Espíritu. Soy templo del Espíritu de Dios. Y punto número 3, he sido creada para ser morada del Espíritu de Dios. He sido edificada en Cristo, he sido edificado en Cristo para ser morada de Él. En esas 3 ideas, y tomando de texto paralelo Ezequiel 37, pensemos, ¿hay algo muerto dentro de ti? ¿Hay algo que como estaba este valle de huesos secos, esté seco en mi vida? ¿Hay algo que necesite que venga el Espíritu de Dios y sople sobre nosotros? Jesús nos dice la palabra en San Lucas 24, 27, 45,
nos dice que Él sopló el Espíritu de Dios sobre los apóstoles y ellos recibieron el Espíritu y se les abrió el entendimiento y comprendieron las Escrituras. Vamos a leerlo. San Lucas 24, yo dije 27, no, es San Lucas 24, 45. Alguien ya me está diciendo por ahí, San Lucas no tiene 27 capítulos. Muy bien dicho. San Lucas 24, 45. Vamos a ver, dice así la palabra de Dios. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Sopló sobre ellos. Cristo, Jesús, sopla sobre ellos y a ellos se les abre la inteligencia para comprender las Sagradas Escrituras. Es Jesús mismo el que sopla. Pidámosle a Jesús que en este día, en esta mañana, venga y como el profeta Ezequiel sopló sobre ese valle de huesos secos, ahora Jesús sople sobre nosotros, sobre lo que está muerto en nosotros y cobre vida. Si lo que está muerto en ti es la fe, si sientes que tu fe está débil, se está muriendo, pídele a Jesús que sople su espíritu y que reavive tu fe. Si en ti se está muriendo la esperanza, pídele a Él que sople el espíritu. Si estás deprimido, pídele a Él. Jesús puede y tiene poder y quiere hacerlo, pero invócalo, llámalo, dile, ven Señor Jesús, sopla sobre este valle de huesos secos que soy yo. Ven Jesús y sopla sobre mí y dame la vida y vida en abundancia. Nos quedamos con estas ideas que la palabra de Dios viene a darnos y meditemos en ella. Si el Espíritu Santo vive en mí y yo le conozco, ¿cómo está mi relación con Él? ¿Estoy orando? ¿Estoy buscándole a través de la palabra de Dios? ¿Estoy buscándole a través de la comunión y el perdón y el amor con mis hermanos? Si soy templo del Espíritu de Dios, ¿cómo está ese templo dentro de mí? ¿Está sucio? ¿Está agrietado? ¿Está a punto de derrumbarse? ¿Ha sido estremecido por los terremotos de la vida, las preocupaciones, las enfermedades y está derrumbándose mi templo de mi fe, de mi amor hacia Dios? Ahora es cuando puedes levantar ese templo. Hemos sido edificados para ser morada del Dios, de su Espíritu. Y el mismo Espíritu viene en nuestro auxilio para restaurarnos, para darnos lo que necesitamos. Invoquémoslo, llamémoslo y pidámosle que nos vuelva a edificar, que nos vuelva a levantar, como este valle de huesos secos fue levantado y se juntaron los nervios y pudo volver a levantarse y pudo volver a cobrar vida. Tú y yo hagamos nuestra esta promesa, esta palabra dada al profeta Ezequiel para que fuera a profetizar sobre el pueblo de Israel. Nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo adquirido por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. El pueblo de Dios primogénito es el pueblo de Israel, pero también nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, adquirido por la sangre de Cristo. Por tanto, Él puede venir y soplar sobre nosotros. Oremos juntos con esa confianza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de los cielos, aquí estamos en esta mañana, este valle de huesos secos. Aquí estamos reconociéndote que te conozco, que tú vives en mí por el bautismo, que tú estás dentro de mí,
y que soy templo tuyo porque en el bautismo te recibí, en la confirmación tú veniste por la imposición de las manos que recibí del obispo, tú te fuiste dado en plenitud, me has dado el Espíritu. Padre de los cielos, en esta mañana te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que nuevamente vengas a soplar esa presencia tuya. Sopla, Jesús, sopla tu espíritu sobre mí y dale vida a este valle de huesos secos, así como aquel profeta profetizó sobre ese valle y se juntaron los nervios y la carne surgió y pudo haber vida en ese valle de huesos secos por el poder del Espíritu Santo. En esta mañana sopla, Jesús, sobre este valle de huesos secos que soy yo, sobre mi falta de fe, sobre mi falta de amor, sobre mi vida que no está muy ordenada. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios y ven a darle vida a lo que está muerto en mí. Ven a darme esa confianza en ti, en las promesas. Ven a ser morada en mí. Ven a limpiar este templo que soy yo. Ven a reparar la grieta de este templo que los terremotos de la vida, las inundaciones de la vida ha sucumbido, me han invadido y me han traído tanta suciedad a ella. Ven a llevarte el pecado, ven a llevarte todo lo que no es de tu agrado y ven a limpiar este templo que soy yo, morada tuya. Edifícame en ti, Espíritu Santo, vuélveme a edificar, vuélveme a moldear, vuélveme a construir. Arranca de mí el corazón de piedra y pon en mí un corazón de carne que tenga entrañas de misericordia, de amor y de perdón. Bendito seas, Espíritu de Dios, alabado sea. Sobre todo, dame tu gracia, dame tu paz, dame el gozo, dame la alegría, dame la esperanza para poder continuar este caminar con esa fe, con esa confianza de no sentirme solo. Sosiega mi espíritu, aquieta mis sentidos y que las olas y las tempestades de la vida no me hagan sucumbir en mi fe, sino que al contrario, a través de ellas, que son pruebas que me toca atravesar en el caminar de mi vida, yo pueda fortalecer mi fe, fortalecer mi relación contigo a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos. Bendito seas y alabado seas. Gloria y alabanza sean dadas a ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, recordemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y está en nosotros. Recordemos que somos templo del Espíritu de Dios y que hemos sido edificados como moradas de ese mismo Espíritu. Y que si las tempestades, los terremotos de la vida nos quieren hacer olvidar que el Espíritu vive en nosotros y está en nosotros, y que si esa situación de pecado está ensuciando y deteriorando el interior de tu templo, no se te olvide que el Espíritu Santo viene en tu auxilio a reparar, a restaurar, a limpiar todo lo que esté sucio y destruido en tu vida, donde tú eres templo y yo soy templo del Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu Santo venga a hacer las reparaciones necesarias en tu templo y vuelve a entrar en esa intimidad con el Espíritu Santo. Gloria a Dios y déjate llenar de la presencia del Espíritu de Dios para que puedas irradiarla a tu familia, a tus vecinos y donde quiera que tú te muevas en el día a día de nuestra vida. Sobre todo, oremos siempre por el Papa Francisco, por las intenciones de la Iglesia peregrina en la tierra, por las intenciones de nuestro sacerdote, en mi caso por las intenciones del Padre Carlos y nuestra comunidad parroquial Sagrado Corazón de Jesús. Ora también por los dirigentes de
donde tú te reúnes. Oremos, en mi caso, por nuestra comunidad de la Renovación Carismática, Comunidad Sagrado Corazón de Jesús. Y así, todos en esa unidad de fe, de amor y de oración vamos a ir creciendo, edificados como templo que somos del Espíritu de Dios. Él vive con nosotros y está con nosotros y somos su templo, su morada, su habitación. Cuida tu templo, cuida esa habitación, límpiala a través de la confesión, límpiala a través de la oración, límpiala a través de la lectura de la palabra de Dios. Y mantén esa relación con Dios. Que el Señor te bendiga. Nos sintonizamos el día de mañana. Sigamos orando siempre para que el Señor termine de erradicar esta pandemia y podamos ya volver a la normalidad en lo que cabe gradualmente de nuestra vida diaria. Que el Señor te llene de su paz y que Mamita María siga rogando y auxiliándonos a cada uno de nosotros y rogando sobre todo por el vino de la salud y del amor y del perdón. Que así sea. Nos sintonizamos hasta el día de mañana.